Hola, hola preciosuras. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien y con una energía increíble porque hoy vamos a tocar un tema que estoy segura, les va a tocar el corazón. ¿Alguna vez han sentido esa nostalgia bonita al recordar momentos especiales? Esos recuerdos que te hacen sonreír, incluso aunque pase el tiempo. Pues prepárense porque hoy vamos a bucear en el mar de los recuerdos, en esos instantes mágicos que forman parte de nuestra historia personal y colectiva. Vamos a hablar de cómo crear, preservar y revivir esos recuerdos que nos llenan de alegría y significado. ¿Quién no tiene una foto vieja guardada en una caja, un vídeo casero polvoriento, o incluso un objeto que te transporta directamente a un momento específico? Esos son tesoros, verdaderos tesoros. Y vamos a explorar cómo podemos protegerlos, compartirlos y, lo más importante, disfrutarlos al máximo. Antes de que nos sumerjamos en esta aventura de recuerdos, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí o incluso si ya son parte de esta familia, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se arrepentirán, porque aquí compartimos contenido que te inspira, te entretiene y te conecta con personas que, como tú, valoran las cosas importantes de la vida. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así no se pierden nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Vamos, un clic no cuesta nada y me apoyan muchísimo. Ahora sí, pongámonos nostálgicos. Vamos a empezar hablando de la importancia de crear recuerdos. A veces estamos tan metidos en la rutina del día a día que nos olvidamos de detenernos a disfrutar de los momentos que realmente importan. Nos perdemos en el trabajo, en las responsabilidades, en las preocupaciones, y la vida se nos escapa entre los dedos. Pero, ¿qué pasa cuando miramos hacia atrás? ¿Qué es lo que realmente recordamos? No son las largas horas en la oficina, ni los problemas que nos quitaban el sueño. Son las risas con nuestros amigos, las cenas familiares, los viajes inolvidables, los pequeños gestos de cariño. Esos son los recuerdos que nos definen, los que nos dan sentido y los que nos acompañan a lo largo de la vida. Por eso es fundamental que nos esforcemos por crear momentos especiales, por salir de la rutina y hacer cosas que nos hagan felices. No hace falta que sean grandes hazañas ni viajes exóticos. A veces las cosas más sencillas son las que más recordamos. Un paseo por el parque, una noche de juegos de mesa, una conversación profunda con un ser querido. Todo cuenta. Pero, ¿cómo podemos crear recuerdos memorables? La clave está en la intención. En ser conscientes de que estamos viviendo un momento especial y en tratar de disfrutarlo al máximo. Desconectémonos del móvil, prestemos atención a las personas que nos rodean, observemos los detalles, sintamos las emociones. Vivamos el presente con intensidad. También es importante involucrar a nuestros sentidos. ¿Qué olemos? ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué saboreamos? ¿Qué tocamos? Cuanto más involucrados estén nuestros sentidos, más vívido será el recuerdo. Por ejemplo, si vamos a un concierto, no solo nos limitemos a escuchar la música. Observemos el ambiente, sintamos la energía del público, olemos el perfume de las personas que están cerca. Todo eso contribuirá a que el recuerdo sea más intenso y duradero. Y no olvidemos la importancia de documentar los momentos especiales. No hace falta que seamos fotógrafos profesionales, ni que tengamos la última cámara del mercado. Un simple móvil es suficiente para capturar instantes mágicos. Tomemos fotos, grabemos vídeos, escribamos en un diario. Lo importante es dejar constancia de lo que estamos viviendo para poder revivirlo más adelante. Ahora hablemos de cómo preservar nuestros recuerdos. Porque no basta con crearlos, también hay que cuidarlos y protegerlos del paso del tiempo. Una de las mejores formas de hacerlo es a través de las fotografías. Imprimamos nuestras fotos favoritas y creemos álbumes de recuerdos. Ordenémoslas cronológicamente, escribamos leyendas que nos recuerden el contexto, agreguemos pequeños objetos que estén relacionados con el momento. También podemos digitalizar nuestras fotos antiguas y guardarlas en la nube. Así, estaremos seguros de que no se perderán ni se dañarán con el tiempo. Además, podremos compartirlas fácilmente con nuestros seres queridos. Otra forma de preservar nuestros recuerdos es a través de los vídeos caseros. Si tenemos vídeos antiguos en formato VHS, es importante que los digitalicemos antes de que se deterioren. Podemos contratar un servicio profesional que se encargue de hacerlo, o podemos hacerlo nosotros mismos con un poco de paciencia y los equipos adecuados. Y no olvidemos la importancia de los objetos. A veces, un simple objeto puede evocar recuerdos muy intensos. Una concha que recogimos en la playa, un billete de avión de un viaje inolvidable, un regalo de un ser querido. Guardemos esos objetos en un lugar especial y saquémoslos de vez en cuando para revivir los recuerdos que están asociados a ellos.
Pero la preservación de recuerdos no se limita a objetos físicos o digitales. También podemos preservar nuestros recuerdos a través de la tradición oral. Contemos nuestras historias a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos. Compartamos nuestras experiencias y enseñanzas. Dejemos un legado para las generaciones futuras. Y ahora, llegamos a la parte más emocionante, cómo revivir nuestros recuerdos. Porque no basta con tenerlos guardados, también hay que disfrutarlos y compartirlos. Una de las mejores formas de revivir nuestros recuerdos es mirando fotos y vídeos antiguos. Reunámonos con nuestros seres queridos, pongamos música que nos recuerde a momentos especiales, abramos el álbum de fotos y dejemos que los recuerdos fluyan. También podemos visitar lugares que tengan un significado especial para nosotros. Volvamos a la casa de nuestra infancia, al parque donde jugábamos de niños, a la playa donde pasamos nuestras vacaciones. Los lugares tienen una memoria propia y nos pueden ayudar a reconectar con nuestro pasado. Otra forma de revivir nuestros recuerdos es a través de la música. La música tiene un poder increíble para evocar emociones y transportarnos a momentos específicos. Escuchemos las canciones que nos recuerdan a personas o situaciones importantes en nuestra vida. Y no olvidemos la importancia de las reuniones familiares y de amigos. Reunámonos con las personas que queremos, compartamos anécdotas y recuerdos, revivamos momentos divertidos y emocionantes. Las reuniones son una excelente oportunidad para fortalecer nuestros lazos y crear nuevos recuerdos juntos. Además, podemos ser creativos y organizar actividades que nos ayuden a revivir nuestros recuerdos. Podemos recrear una receta de cocina que nos recuerde a nuestra abuela, podemos bailar las canciones que escuchábamos en nuestra adolescencia, podemos escribir cartas a personas que han sido importantes en nuestra vida. Y por último, pero no menos importante, podemos usar la tecnología para revivir nuestros recuerdos. Podemos crear presentaciones de diapositivas con nuestras fotos y vídeos, podemos escribir un blog sobre nuestras experiencias, podemos conectarnos con amigos y familiares a través de las redes sociales y compartir nuestros recuerdos con ellos. Recordar es vivir, y vivir es recordar. Así que no dejemos que nuestros recuerdos se desvanezcan. Cuidémoslos, protejámoslos y compartámoslos con las personas que queremos. Porque los recuerdos son el tesoro más valioso que tenemos. Son los que nos definen, los que nos dan sentido y los que nos acompañan a lo largo de la vida. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos visto la importancia de crear recuerdos, de ser intencionales y de vivir el presente con intensidad. Hemos hablado de cómo documentar esos momentos especiales a través de fotos, vídeos y diarios. Hemos explorado las diferentes formas de preservar nuestros recuerdos, tanto físicas como digitales, y la importancia de la tradición oral. Y finalmente hemos descubierto cómo revivir nuestros recuerdos a través de la música, los lugares, las reuniones y la tecnología. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya inspirado a valorar y proteger sus recuerdos. Me encantaría saber cuáles son sus recuerdos más preciados, así que déjenlos en los comentarios. ¿Qué foto les transporta a un momento especial? ¿Qué canción les hace sonreír? ¿Qué objeto les recuerda a una persona importante en su vida? Compártanlo conmigo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención. Espero que hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado creándolo. Recuerden que estoy aquí para ustedes, para compartir ideas, experiencias y momentos de inspiración. Antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó el vídeo, denle un me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les interesa más. Y por supuesto, compártanlo con sus amigos y familiares. Quizás a ellos también les guste y les sirva de inspiración. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan los próximos vídeos, porque tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y recuerden, la vida está llena de momentos especiales. Atrévanse a vivirlos al máximo, a documentarlos y a compartirlos con las personas que quieren. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Asterisco asterisco expandiendo la reflexión, un viaje profundo al mundo de los recuerdos asterisco asterisco. Preciosuras, si piensan que ya hemos terminado, se equivocan. Apenas hemos arañado la superficie de este universo fascinante que son los recuerdos. Ahora vamos a sumergirnos aún más profundo, explorando facetas que quizás no habían considerado. Prepárense para un viaje lleno de emociones, reflexiones y por supuesto mucha nostalgia. Asterisco asterisco la ciencia detrás del recuerdo, un viaje al cerebro asterisco asterisco. ¿Alguna vez se han preguntado cómo funciona el proceso de recordar en nuestro cerebro? Es una maquinaria increíblemente compleja. Cuando vivimos una experiencia, nuestros sentidos captan la información,
que viaja a través de las neuronas hasta llegar al hipocampo, la central de procesamiento de la memoria. Allí la información se codifica y se almacena en diferentes áreas del cerebro, creando una red neuronal única asociada a ese recuerdo. Por eso un simple olor puede transportarnos instantáneamente a un momento de nuestra infancia, o una canción puede hacernos revivir un amor pasado. Los recuerdos no son solo información, son conexiones emocionales, sensoriales y cognitivas entrelazadas. Y aquí viene lo interesante: nuestros recuerdos no son estáticos. Cada vez que recordamos algo, el cerebro lo reconstruye, añadiendo detalles, modificando la información original y a veces incluso inventando partes que nunca sucedieron. Impresionante, ¿verdad? Esto explica por qué dos personas que vivieron la misma experiencia pueden tener recuerdos diferentes de ella. La memoria es subjetiva, personal y está influenciada por nuestras emociones, creencias y experiencias previas. *** El poder curativo de los recuerdos, sanando el alma ***. Más allá de la nostalgia, los recuerdos tienen un poder curativo increíble. Recordar momentos felices puede levantar nuestro ánimo, reducir el estrés y fortalecer nuestra autoestima. Revivir experiencias difíciles puede ayudarnos a procesar el trauma, aprender de nuestros errores y encontrar un sentido de propósito. La terapia de reminiscencia, por ejemplo, se utiliza ampliamente para ayudar a personas mayores con demencia o Alzheimer a reconectar con su pasado, mejorar su estado de ánimo y estimular su memoria. Pero el poder curativo de los recuerdos no se limita a las enfermedades mentales. Todos podemos beneficiarnos de la práctica de recordar y reflexionar sobre nuestra vida. Podemos escribir un diario de gratitud, crear un álbum de fotos con mensajes positivos, o simplemente sentarnos en silencio a recordar los momentos que nos han hecho felices. Recordar para crecer, aprendiendo del pasado ***. Nuestros recuerdos son una fuente inagotable de sabiduría. Nos enseñan sobre nuestros errores, nuestros aciertos, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Al reflexionar sobre nuestro pasado, podemos comprender mejor quiénes somos, qué queremos y cómo podemos alcanzar nuestros objetivos. ¿Cometiste un error en el pasado? No te castigues por ello. Utiliza esa experiencia como una oportunidad para aprender y crecer. ¿Tuviste un gran éxito? Celebra tus logros y analiza qué fue lo que te llevó a alcanzarlo. Nuestros recuerdos son un mapa que nos guía a través de la vida. Al aprender a leer ese mapa, podemos tomar decisiones más informadas, evitar repetir errores y construir un futuro más brillante. Recuerdos compartidos, fortaleciendo lazos ***. Los recuerdos no son solo individuales, también son colectivos. Los recuerdos compartidos nos unen a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra comunidad y a nuestra cultura. Nos dan un sentido de pertenencia y nos ayudan a construir relaciones significativas. Compartir nuestros recuerdos con otros es una forma de fortalecer nuestros lazos emocionales, de crear un legado y de mantener viva la memoria de quienes ya no están con nosotros. ¿Recuerdan esa anécdota divertida que siempre cuentan en las reuniones familiares? ¿O esa canción que les recuerda a un amigo de la infancia? Esos son recuerdos compartidos, tesoros que nos unen y nos definen como grupo. La era digital y los recuerdos, desafíos y oportunidades ***. En la era digital, tenemos más herramientas que nunca para crear, preservar y revivir nuestros recuerdos. Podemos tomar fotos y vídeos con nuestros teléfonos móviles, guardar archivos en la nube, compartir nuestras experiencias en las redes sociales y conectarnos con personas de todo el mundo. Pero también enfrentamos nuevos desafíos. La sobrecarga de información, la fugacidad de las redes sociales y la dependencia de la tecnología pueden dificultar la creación de recuerdos significativos y duraderos. Es importante que seamos conscientes de estos desafíos y que utilicemos la tecnología de forma intencional y responsable. No nos limitemos a tomar fotos sin pensar, ni a publicar actualizaciones sin reflexionar. Dediquemos tiempo a crear recuerdos reales, a conectar con las personas que nos importan y a disfrutar del presente. Consejos prácticos para cultivar tus recuerdos ***. Aquí les dejo algunos consejos prácticos para que puedan empezar a cultivar sus recuerdos desde hoy mismo. Sé intencional presta atención a los detalles, involucra tus sentidos y vive el presente con intensidad. Documenta toma fotos, graba vídeos, escribe en un diario. No te preocupes por la perfección, lo importante es dejar constancia de lo que estás viviendo. Organiza crea álbumes de fotos, digitaliza tus recuerdos antiguos y guarda objetos significativos en un lugar especial. Comparte habla de tus recuerdos con tus seres queridos, organiza reuniones familiares y revive momentos especiales juntos.
Reflexiona dedica tiempo a pensar en tu pasado, aprende de tus errores y celebra tus logros. Sé creativo escribe cartas, crea presentaciones de diapositivas, organiza actividades temáticas que te ayuden a revivir tus recuerdos. Utiliza la tecnología con conciencia no te dejes llevar por la sobrecarga de información, prioriza la calidad sobre la cantidad y utiliza las redes sociales para conectar con personas reales. Visita lugares regresa a los lugares que tienen un significado especial para ti, y revive los recuerdos que están asociados a ellos. Escucha música crea una lista de reproducción con las canciones que te recuerdan a momentos importantes en tu vida y escúchala cuando necesites un impulso emocional. Crea nuevos recuerdos sal de la rutina, prueba cosas nuevas, conoce gente interesante y vive aventuras emocionantes. Tu legado de recuerdos, un regalo para el futuro Preciosuras, recuerden que sus recuerdos son un regalo para ustedes mismos y para las generaciones futuras. Al crear, preservar y revivir sus recuerdos, están construyendo un legado que trascenderá el tiempo y que inspirará a otros a vivir una vida más plena y significativa. Así que atrévanse a sumergirse en el mar de sus recuerdos, a explorar sus profundidades y a descubrir los tesoros que se esconden en su interior. No se arrepentirán. Y ahora sí, preciosuras, llegamos al final de este viaje. Espero que hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado compartiendo estas reflexiones con ustedes. Recuerden que estoy aquí